Volvemos con su programa Viva Mejor, su médico en casa, con un tema muy interesante y muy actual como es salud respiratoria en los niños y el rol del cuidado del pediatra en su atención. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Alfredo Sierra, neumólogo pediatra. Doctor, continuando con el tema, cuéntenos, ¿cuál es la incidencia hoy, actualmente, en su consulta? Están llegando muchos pacientes, nos llama la atención han elevado las cifras de COVID. ¿Qué tipo de pacientes está recibiendo? Bien, una pregunta interesante porque eso es lo que motiva primero a ubicarse. Es decir, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está condicionando que los chicos, en este caso los niños, niñas y adolescentes, y en general los adultos también, alteren su salud, se enfermen y condicionen problemas que requieran atención médica? Porque hay situaciones que no requieren atención médica. O sea, si usted tiene una educación de los padres, en este caso, y del propio individuo, en el chico ya mayorcito o en el chico adolescente, que pueda reconocer cuando esa salud que estaba en equilibrio empieza a alterarse. Entonces, la mayor parte de los procesos son infecciosos, es decir, infecciones respiratorias de vía aérea superior, generalmente, que se inicia como un proceso catarral, moco, congestión nasal, congestión ocular, febrícula o fiebre en un momento ya más de 38 grados centígrados de temperatura, malestar general, situaciones en las cuales uno puede alterar su equilibrio, ¿no? Cuando uno enfrenta a estos chicos y a sus familias, va a encontrar un poquito de miedo, angustia, de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a los antecedentes de esa familia y qué es lo que ha pasado previamente con ese niño. Encontraremos chicos que nacieron prematuros, otros chicos, la mayoría han nacido de término, y esta condición de prematurez, desnutrición, falta de lactancia materna, niño que va a guardería, por ejemplo, tiene más riesgo de infecciones y hay que estar alerta cuando esto se presenta y cuando poderlo no enviar al colegio o a la guardería, o las personas que están a cargo de estos chicos poder determinar en qué momento los aislamos, los manejamos o llamamos a los padres para que los manejen. Entonces vemos rinofaringitis, faringitis, el catarro común, que uno dice que es lo más común de infección respiratoria, y cuando ya esto sobrepasa esa sintomatología, con tos persistente, fiebre, malestar general, rechazo al alimento, no duermen bien, y hay signos y síntomas, ¿no?, de dificultad respiratoria con manejo de músculos accesorios, es decir, el chico está como agitado, como cansado, habiéndole retirado la temperatura, es decir, ya no tiene fiebre y el chico sigue agitadito. Ese chico debe ser ya evaluado por un médico de atención primaria, su pediatra, y determinar si esto requiere ya un manejo un poquito más profundo, es decir, si va a requerir o no exámenes, si va a requerir o no antimicrobianos, o en el niño que tiene factores de riesgo para alergias, en este caso rinitis alérgica o algún momento asma bronquial, que lo definía como una inflamación de la vía aérea inferior, o sea, bronquios inflamados que se obstruyen, que dificultan la respiración y que en un momento determinado van a presentar lo que se llama una exacerbación o crisis, o un ataque de asma que le dicen las mamás. Tos, dificultad, silbidos en el pecho y aumento de la respiración, es decir, del trabajo respiratorio. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Cambio de clima, hay días en los cuales hasta ha habido llovizna, está más frío, inicio de clases, hay más movimiento de personas y la situación de los procesos, cambios en la alimentación, chicos que han estado encerrados prácticamente casi durante 2 años o un poco más, que no han tenido ese estímulo, que ya se hablaba de esto, de el riesgo de infectarse y de desarrollar anticuerpos, elementos contra esas enfermedades, no se ha entrenado ese chico en el tiempo este. Lo otro, el asunto de las vacunas, la higiene, el control ambiental como antecedente, por ejemplo, de un papá o un medio ambiente donde hay fumadores, donde hay contaminación, donde este chico no hace actividad física, está prácticamente... ¿Hola?
está prácticamente, digo, en una actitud sedentaria que va a promover el desarrollo de sobrepeso, obesidad mórbida, que esto en el futuro puede alterar esa salud y condicionar lo que sería ya el síndrome metabólico, es decir, hipertensión, diabetes, infartos, accidentes cerebrovasculares. O sea, lo que uno ve es el reflejo de lo que está pasando en la comunidad. Si yo veo en el consultorio 5, 6, 8 niños que están presentando estos procesos, quiere decir que los centros de salud y los hospitales están repletos. Ahora, cuando estos chicos, aquí viene lo que se llama el triaje, es decir, estos chicos o estos niños que llegan con síntomas respiratorios, el médico o el personal de salud va a tener que definir cuál de estos chicos requiere ya realmente una atención más profunda o especializada, o le diría yo, con más elementos, o si es de manejo ambulatorio en un centro de salud y en su domicilio. Es decir, esa capacidad, el chico que cómo está respirando, si duerme, si se alimenta de forma adecuada o está con todo esto alterado, no tolera la vía oral, vomita o está con cuadro diarreico asociado, fiebre que no se controla. O sea, este chico ya requiere probablemente, aparte de la evaluación, ciertos exámenes, una radiografía de tórax, que sería, como decir, el caballito de batalla del pediatra, para poder definir si esto se trata de un proceso agudo que condiciona infección viral, que también puede complicarse, o infección bacteriana que ya requiere otro tipo de medicamentos. Y si este niño tiene obstrucción bronquial, desobstruirlo, ¿no? A través de broncodilatadores, corticoides en su momento, y una orientación a esa madre. Si es el debut de una crisis asmática, un chico que debuta primera vez con esto, poder orientar a la madre la posibilidad, cuando esto se vuelva a presentar, cómo fueron los pasos que se dieron y qué debería hacerse para corregirlo. Ese es el rol del médico, o sea, educar, adelantarse a los hechos, saber diagnosticar, tener los recursos y poder transmitir, digamos, eso y adaptar a ese chico a la realidad nuevamente para que pueda ir a su escuela y todo lo demás. Doctor, con estos signos de alarma y alerta que usted nos ha dado, hoy nuestra población, con el tema del COVID, el regreso a clase, el cambio de clima, ¿qué estamos haciendo los padres en una consulta pediátrica? ¿Estamos llevando a los niños muy pronto o estamos llevándolos de manera más acelerada? ¿Cuál es el comportamiento que estamos viendo en la consulta? Justamente le decía, el recurso de salud, es decir, el personal de salud, los recursos físicos, ¿no? No dan abasto. No se puede atender a todo chico que tiene catarro, moco y fiebre. ¿Sí? Entonces, el poder seleccionar a través del triaje que decimos, determinar cómo está su aparato respiratorio, cómo está su cuadro cardiovascular, cómo está su sensorio. Entonces, ese triángulo de la salud, de la emergencia, es lo que nos va a permitir definirlo. Entonces, el padre que no esté educado en salud, o sea, el chico nace, primero se lo programa cuando se puede, ¿verdad? Entonces, a veces a través del amor, la situación, el chico crece, un embarazo controlado, un parto y un nacimiento de ese chico en el mejor lugar, con la mejor atención, va a lograr que este chico llegue. En esa primera etapa, va dando, como diríamos nosotros, exámenes. Va dando esos exámenes de la vida, de formación, ¿no? Y va pasando de grado, digámoslo así. Pero va a depender de sus profesores, de quien lo cuida. Hablamos de los padres, con este ejemplo, ¿verdad? O ese entrenador, cuando hablamos de fútbol o hablamos de deporte, ¿sí? El entrenador puede ser excelente. Y el elemento, es decir, el jugador no se acuesta temprano, no entrena, no se alimenta bien. Por más que yo le dé orientación, esto no puede llegarse a feliz término. Lo contrario, el chico puede ser maravilloso, pero el entrenador no está preparado para sacar de él su máxima potencialidad. Entonces, a esto viene ya la responsabilidad de la comunidad, ¿no? Saber orientar, saber analizar, que todos los niños tengan posibilidades de ser evaluados. Es decir, un papá y una mamá de 14, 15 años, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Niñas que muy prontamente tienen niños. ¿Cómo un niño va a cuidar a otro niño? Es muy difícil. Entonces, desde ese punto de vista ya, como quien dice, prendemos las luces, se altera eso y podemos hacer prevención. Ahora, la realidad es otra. Entonces, ese chico que nosotros determinamos que nació con bajo peso,
que no vive en un ambiente adecuado, que la mamá no da lactancia materna, o lo contrario, sí da lactancia materna y lo cuida, y ella también está en buen estado nutricional, buena situación emocional, ese chico va a andar bien. Eventualmente podría, por un medio ambiente no adecuado, contagiarse de alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo, un hermanito que ya va a la escuela, ¿no? O un primito o alguien que está en contacto con el chico, que lo que llama la atención generalmente al niño más chico, al ver a un niño menor, es besarlo, tocarlo, relacionarlo. Eso es lo natural. Hasta en los animalitos se ve eso. Muy importante esto que nos acaba de decir, doctor, la importancia de la educación desde nuestras casas, para no llegar a la enfermedad, que es lo que siempre nos enseñan en la universidad y siempre nos enseñan en el tema de educación. Educación en la casa, educación en la escuela y educación también nosotros los médicos. Entonces nosotros somos las personas responsables de la vida de ese chico y del crecimiento a lo largo. Doctor, nos vamos a un corte, volvemos en el siguiente segmento con más preguntas. El doctor Alfredo Sierra, neumólogo pediatra. Gracias. Volvemos con nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa, con nuestro invitado, el doctor Alfredo Sierra, neumólogo pediatra. Doctor, para continuar con nuestras preguntas, nos escribe Ana Lucía. Pregunta mi hermana, a los 16 años se le diagnosticó soplo al corazón. Él tiene 30 años, pero cuando hace deporte se cansa con facilidad. ¿Tiene algo que ver? A ver, definitivamente hay lo que se llama enfermedades congénitas o alteraciones cardiovasculares, enfermedad del corazón, que en un momento determinado se hace presente y no da mayores síntomas, pero con el tiempo o circunstancias, en este caso de estrés o de actividad física importante, como que hacen que esa alteración se manifieste. Y eso es importante entonces, la evaluación cardiológica, y si esto requiere un poquito más de procedimientos, exámenes y otras cosas. Yo no pienso que tenga que ver con lo respiratorio, su causa fundamental, pero sí es verdad que lo respiratorio puede alterar o descompensar un problema cardiovascular, porque todo está relacionado. Entonces, yo diría, la evaluación del cardiólogo probablemente tenga que hacerse una prueba de esfuerzo y evaluarse. Un chico de 30 años no debería fatigarse o tener estos problemas. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Doctor, continuamos con nuestro tema, la importancia de la salud respiratoria y el rol de pediatra, el rol de nuestros especialistas. ¿Cómo llegan estos pacientes y cómo evalúa el médico al paciente? Mire, es un tema muy bonito porque no es lo mismo la atención en 15 minutos que en media hora o en una hora. Si este chico viene con muchos problemas, con datos de cuadros agudos, es decir, la visita al médico debe hacerse, entre comillas, en un periodo de salud. El chico está sano y viene a un control. Una, el chico está sano de base y está presentando una alteración en ese momento, es decir, fiebre, catarro, moco, estornudo o una tos que, como la mamá define, ya tiene 2-3 días tosiendo y no ha dormido bien. Puede ser una forma de llegar. Entonces, ¿cuál es el rol del médico que uno hace? Ok, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Quién es este niño? ¿Cómo se llama? ¿Sus padres? ¿Dónde vive? ¿Qué características tiene la vivienda o los lugares donde él se desarrolla? Si este chico fue obtenido por cesárea o por vía vaginal, ahí ya cambia algunas cositas, ¿verdad? Si este chico nació de término o fue prematuro. Si este niño tuvo buen peso y en sus periodos de adaptación, cuando recién nació, no requirió estar en salas de cuidados intensivos de neonatología, por ejemplo. El chico nació bien, se fue a su casa, perfecto. Si